Vamos ahora a leer en la Santa Palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 9, el Evangelio según Marcos, y en los versículos del 30 al 37. Y dice así la palabra del Señor. Y habiendo salido de allí, pasaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera. Enseñaba pues a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán. Después de ser muerto él, resucitará al tercer día. Mas ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque habían disputado en el camino entre ellos quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Algunas veces ocurre en la vida que se tiene que volver a aprender lo que ya se ha aprendido, ¿no? Pensaba que ya se sabía, pero por una razón o por otra se tiene que volver, ¿no?, a aprender de nuevo. Esto ocurre, pues, sobre todo con los problemas del aprendizaje, ¿no? Hay veces que por una razón o por otra, ¿no?, los niños pues tienen dificultades, ¿no? Lo han aprendido, pero tienen que volver, ¿no?, a aprender, ¿no? También, pues, muchas veces es también la pronunciación, el habla, ¿no? Hay veces muletillas para el hablar, ¿no? Estamos diciendo estamos diciendo estamos diciendo pues, no, sí, así todo el tiempo, y sobre todo cuando empezamos a hablar en público, pues tenemos que intentar limar esto. Además de, por ejemplo, también la cuestión de la vocalización, ¿no? Y en esto pues yo podría hablar un poco, porque bueno, también esto me costó lo mío. Con 28 años, cuando empezaba, digamos, ya, o iba a empezar el Ministerio de la Predicación, yo tenía un serio problema de pronunciación, de vocalización, y me tuve que casi aprender otra vez, ¿no?, a pronunciar, ¿no?, como un niño pequeño. Esto ocurre también en otras áreas de la vida, ¿no? Se piensa que se sabe todas las cosas en según qué cosas, por ejemplo, de la historia, y un nuevo descubrimiento hace que cambie tendría que cambiar completamente nuestra visión de ese acontecimiento, de la historia, ¿no? Y todas estas cosas, ya digo, son difíciles. Todas estas cosas, pues, requieren, pues, bastante esfuerzo. Y bien, pues, vemos que se puede decir que esto era lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Estaba reeducando en lo que es el verdadero sentido del discipulado, es decir, del verdadero sentido de lo que es seguir a Jesús. Ellos ya lo habían hecho. Ellos ya, cuando Jesús pasaba por el camino y los llamaba, ellos ya lo habían dejado todo al momento, sin poner excusas. Ya lo haré cuando me despida de mis padres, de mi familia, cuando entierre a mis muertos, etc. No habían hecho esto, lo habían dejado todo y lo habían seguido, pero habían adquirido ciertos, podemos decir, vicios del pensamiento, ciertas visiones equivocadas, y necesitaban ser corregidos, necesitaban ser reeducados por Jesús. Y, como hemos dicho, no era una cosa sencilla. No fue solamente
una tarea de un solo día, de solamente decirlo y ya está hecho. Porque humanamente hablando vemos que era bien difícil, y vemos así a Jesús como repite una y otra vez las mismas ideas, las mismas, digamos, el mismo sentido, ¿verdad? Ya lo hizo en el capítulo 8, en el versículo 31. Allí lo vimos en su día. Esa fue la primera vez que Jesús estuvo anunciando pues su destino en la tierra, que iba a morir, ¿no? En el versículo 31 dice, comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho, ser reprobado por los ancianos principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Y también añade, y resucitar después de 3 días. Esa fue su primera declaración abierta, clara, acerca de su muerte y su resurrección. Y bueno, pues también después vimos en el capítulo 9 el pasaje de la transfiguración al final, en el versículo 12, también estaba hablando de Elías. Estaba hablando de Elías, de Juan el Bautista y de lo que le iba a acontecer. Versículo 12, Elías a la verdad, al venir primero, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que debe padecer mucho y ser tenido en nada. Entonces, de nuevo, pues habla del Hijo del Hombre, de Jesús, que tenía que padecer mucho. Y bien, pues aquí también, en este pasaje que hemos leído a partir del versículo 30, lo dice así, de nuevo, podemos decir como de paso, ¿no? De nuevo la misma idea, la segunda declaración de su destino en la tierra. Pero en esta declaración, en este pasaje, en el versículo 32 y a continuación, ¿no? 31, perdón, y a continuación, pues vemos algo nuevo, porque Jesús se emplea más a fondo. Hoy podríamos dar la expresión de que Él emplea más recursos, ¿no? Más recursos, y Él además llega al corazón mismo de sus corazones, al corazón de sus seguidores. Entonces, primero les da un anuncio, una profecía, y después una corrección. Un anuncio, una profecía, y esa corrección, esa enseñanza posterior, en privado, aparte, a sus discípulos. Es lo que pues vamos a estar viendo con la ayuda del Señor, estos dos puntos. El primero, pues vemos acerca del anuncio y de la profecía. Pues volvemos y nos detenemos un poco en este versículo 31, ¿no? Ya lo hemos leído, lo podemos volver a leer de nuevo, porque dice, el Hijo del Hombre les será entregado en manos de hombres y lo matarán. Después de ser muerto Él, resucitará al 3er día. Es muy parecido al del capítulo 8, versículo 31, que hemos leído antes también. Aquí es más resumido. En el capítulo 8 estaba la idea de la necesidad, de que era necesario, de que eso fuera así, ¿no? Comenzó a enseñarles de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer, etc. Además, hace referencia a que iba a ser desechado por ancianos, sacerdotes, escribas, estos 3 grupos de líderes, de dirigentes, de gobernantes, tanto, podemos decir, de la sociedad como también religiosos, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 9 está más reducido. Entonces, que iba a ser entregado, ¿no? Que iba a ser entregado. Algunas versiones traducen traicionado, ¿no? Es sobre todo el caso de la Nueva Versión Internacional. Es una Biblia, una versión que tiene bastante difusión entre los evangélicos, ¿no? Entre otras cosas porque está promocionada por poderosas editoriales, ¿no? Cuya política es que si quieres publicar un libro conmigo tienes que
citar esta versión, ¿no? Entonces, para esto dejándolo aparte y tampoco es cuestión de entrar ahora. En todo caso, traicionado no es la mejor traducción aquí. Nos encontramos este verbo entregado una y otra vez en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús. 1 Corintios 11, en el pasaje de la Cena del Señor, las palabras de Pablo, os transmito lo que también he recibido, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado, siempre es entregado. Entonces, traicionado da una idea bastante también limitada. ¿Por qué? Porque fue entregado, sí, pero ¿por quién fue entregado? Fue entregado, sí, lo entregaron, pero hay que tener en cuenta lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, cuando dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces vemos que Jesús se entregó Él a sí mismo. Él se entregó a sí mismo y también el Padre entregó a su Hijo. Jesús se entregó a sí mismo por la voluntad del Padre. Así, por lo tanto, esto era, por supuesto, para obrar la salvación, para realizarla, ¿no? Entonces, es el cumplimiento de los planes de salvación de Dios. En nuestro texto, volviendo aquí al versículo 31, como también en el 8:31 es lo mismo, hay un detalle que, en esta vez pasa por inadvertido, no solamente en nuestra traducción, en todas las traducciones que he podido consultar, que no todas, lo he hecho, en español, que es el verbo cuando dice: el Hijo del Hombre será entregado. Cuando en griego, el verbo está más bien en presente, ¿no? En la traducción literal, entonces sería: es entregado. Es entregado. Se traduce pues en futuro por el sentido, pero bueno, también esto es un matiz que muestra que el proceso ya estaba en marcha, ¿no? La entrega de Jesús ya se estaba realizando y que no iba pues a dejar de acontecer, de producirse, ¿no? Iba a acabar pues sin lugar a dudas, sin falta, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Bueno, pues podemos ahora preguntarnos cuál fue la reacción de los discípulos al volver a escuchar esto. Al volver a escuchar esto, pues en el versículo 32 dice: ellos no entendían estas palabras, ellos no entendían. Y no solamente no entendían, dicen, tenían miedo de preguntarle. Tal vez tuviera un poco el recuerdo de Pedro, de cómo pues lo que le ocurrió a Pedro, ¿no? Que él salió por en medio y bueno, cómo le respondió también el Señor Jesús con palabras claras, algo duras pero necesarias también. Apártate de mí, Satanás. Ellos no entendían. Y bueno, conviene también tener presente el pasaje paralelo en Lucas, en el capítulo 9, el versículo 45. Lucas 9, 45. Porque allí se nos dice que mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendieran. Les era encubierta para que no lo entendieran. Les era encubierta. Entonces vemos que se ve claramente pues, que por naturaleza no entendemos nada de la palabra de Dios, al menos en lo relativo a la salvación, al menos en lo relativo a la necesidad de la muerte y de la resurrección de Jesús y de la necesidad, por lo tanto, también de ser convertidos, ¿no? De ser hechos partícipes de esta muerte
y de esta resurrección de Jesús. Es necesario esta obra de salvación, pero no la entendemos sin la obra de Dios en nosotros. No la entendemos a no ser que nos sea dado de arriba también, como dijo Jesús a Pedro también. Con lo cual vemos que estamos, en general todos los hombres, como los judíos, en 2 de Corintios capítulo 3, que dicen que cuando leen el Antiguo Testamento, pues hay un velo en su corazón que no entienden la palabra. Bueno, pues entonces vemos que por naturaleza, tanto judíos como no judíos estamos igual. Hay algunos, ¿no?, que se esfuerzan e empeñan en levantar o relevantar el muro de separación entre judíos y gentiles, ¿no? Pero bueno, tanto los judíos como los gentiles tenemos esta misma necesidad de que el Señor nos abra el corazón y nos dé entendimiento para su palabra. Porque si no, no es posible. No son locura las palabras del Señor. Pero bien, ahí entonces de esta palabra del Señor Jesús, de este anuncio de su muerte y de su resurrección, se deriva pues una aplicación, ¿no? Podemos decir que hay una aplicación implícita en ello. ¿Y cuál es? Bueno, pues esto en qué le afecta, en qué, cómo le afecta esto a los discípulos, ¿no? Pues para ellos también es esta palabra, no es solamente para el Señor Jesús. Porque ya Jesús en Mateo 10, 25 ya había dicho, si al Señor de la casa llamaron Belcebú, pues cuánto más a los de su casa, cuánto más a los discípulos. O en Juan capítulo 15, versículo 20 dice, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Así, por lo tanto, lo que está diciendo aquí está también, Jesús está también presentándole a los discípulos cuál iba a ser su destino, cuál es, digamos, su perspectiva en la vida. Y bien, pues tal vez los discípulos al oír esto, pues un poco se le podía venir un poco abajo la idea que se había pensado de lo que era seguir a Jesús. Se le podía a lo mejor venir abajo o cambiar completamente sus aspiraciones, sus ideas, ¿no?, de lo que iba a acontecer. Ellos iban con Jesús allí donde Él iba y pues veían cómo el Señor Jesús hacía sus grandes milagros y veía pues cómo las multitudes venían a Él, cómo le presentaba a los enfermos. Las multitudes veían pues la mano de Dios, el poder de Dios de una manera pues nunca vista antes. Y bien, pues ellos dirían, aquí hay un gran futuro por delante, hay un movimiento, ¿verdad?, realmente poderoso. Las multitudes vienen, ¿no? Ellos ya, por lo tanto, estaban contando con este apoyo popular, con este apoyo del pueblo. Y se pensará, bueno, estamos dando vueltas por Galilea, pero algún día tendremos que ir a Jerusalén. Algún día pues tendremos que ir allí y entonces pues con el apoyo del pueblo, pues quién sabe, todo es posible, ¿no? Hasta sería posible que viendo que Dios está con Jesús de esa manera, pues incluso los invasores se fueran por su propio pie, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Todo estaba abierto y ellos se pensarían, nosotros que lo hemos dejado todo, nosotros que lo hemos seguido, nosotros que hemos dejado familia, que hemos dejado casas, ¿no? Pues se podrían cumplir también aquello que decía, ¿no?, el Señor Jesús, ¿no? Todo el que ha dejado casas, ¿no?, recibirá 100 veces más, ¿no? Recibirá 100 veces más en Mateo 19, 29. Entonces vemos aquí, no entendían, pero es porque también tenían otras ideas, ¿no?, en su lugar, en su mente. No entendían, pero es que tampoco querían saber. No entendían porque
bueno, pues tenían esa idea preconcebida, no entendían y tampoco querían, pues, preguntarle para saber, ¿no? Bien, pues esto es en cuanto a la primera declaración, esta primera profecía, este anuncio de Jesús acerca de su destino en la tierra y cómo esto les afectaba a ellos y esto les reeducaba. Pero va más allá y va más al fondo, como digo, y es lo que leemos a continuación, ¿no? A partir del versículo 32 y 33. En el versículo 32 ya hemos visto que ellos tenían miedo de preguntarle. Eso está, vemos, bastante... Bueno, hay un detalle que vemos que como que liga, ¿no? Entonces, el versículo 33, ¿no? Lo liga al versículo 33 y lo que sigue, porque entonces leemos: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, él les preguntó. Entonces los discípulos tenían miedo de preguntarle, y entonces fue Jesús quien les preguntó a ellos al llegar a casa. Les preguntó a ellos, la pregunta era entonces en el versículo 33, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué disputabais? Evidentemente el Señor Jesús ya lo sabía. Evidentemente Él ya lo sabía. Él no tenía necesidad de que nadie le contase lo que hay en el corazón del hombre, porque Él es Dios y Él conoce pues el corazón hasta lo profundo del corazón. Todos los pensamientos están abiertos ante su vista. Así pues que si en algunos lugares vemos que se destaca también pues la humanidad de Cristo, en las acciones de Cristo, de Jesús, ¿no? Pues aquí también vemos su divinidad, su naturaleza divina, ¿no? Dentro de la única pues, persona divina del Señor Jesucristo. Entonces Él conoce los pensamientos de los corazones, pero también pues, podemos imaginarnos habría un ambiente un poco enrarecido entre los discípulos en el camino. Tal vez, ellos irían por delante o por detrás o a un lado, ¿no? Lejos de Jesús, pero se oiría alguna que otra palabra fuera de tono, a malas caras, algún gesto un poco violento, un ambiente en todo caso pesado. Y bien, pues todo era porque la discusión giraba alrededor de aquello que él ya sabía, ¿no? Jesús ya sabía de qué iba, ¿no? ¿Qué disputabas entre vosotros en el camino? Y ellos entonces callaron, ¿no? Es como si los hubieran pillado, ¿no? Unos niños que les han pillado y no responden, ¿no? Porque ellos habían disputado en el camino, entre ellos, quién había de ser el mayor en términos entonces de autoridad, ¿no? Del grupo. ¿Quién tendría que ser el príncipe de este grupo de discípulos? El líder, el dirigente. Tal vez esta discusión, una secuela, digamos, esto fuera la continuación de la transfiguración, porque allí tomó Jesús a un grupo reducido de discípulos, a 3, ¿no? A Pedro, a Juan, y creo que también a su hermano Jacobo, ¿es posible? Sí, a Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan hermanos, y también Pedro. Entonces, tal vez fuera a raíz de esto. Ya en camino, pues, están comentándolo todo, y están entonces, de todo lo que pueden hablar de la transfiguración, hablando entonces de quién es el privilegiado, o quién va a ser el privilegiado. Entonces vemos que esto era algo, digamos, bastante feo. Esto ya mostraba pues rivalidades. Esto, en palabras de la Biblia, vemos que ellos estaban andando en la carne o según la carne, buscando su propio beneficio, no según el Espíritu, no andando guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, esto se tenía que corregir, ¿no? Sí o sí, como dicen hoy, se tenía que corregir, ¿no? Y es lo que Él hace. Y Jesús, al hacerlo, vemos que recurre no solamente da palabras, ¿no? Enseñanzas, sino que también, digamos que recurre o emplea acciones
que están cargadas de simbolismo. La primera de ellas normalmente no se ve mucho, pero sí. Es así cuando dice que en el versículo 35, entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, el sentándose, ¿qué tiene esto de particular? El sentándose es la posición de los maestros al enseñar. De la misma manera que, hoy en día nosotros es lo contrario, ¿no? Para predicar o para enseñar, para dar una conferencia normalmente, una clase, se está de pie, ¿no? La posición entre los judíos, supongo que tal vez sea así en la sinagoga hoy, no lo sé, era la de sentarse, era una posición de autoridad, era una posición, digamos, de mayor aplomo, ¿no? De aplomo, ¿no? De peso, ¿no? Bueno, pues entonces Jesús recurre, ¿no? Añade a sus palabras también estas acciones, con lo cual pues, podemos ver que es legítimo también, ¿no? Cuando se enseña, cuando se predica, pues hacer también pues que vaya acompañado de símbolos o de acciones simbólicas, ¿no? El púlpito viene muy bien para poner la Biblia de púlpito, 2 o 3 Biblias, las notas, etcétera, etcétera, pero también tiene es un mensaje en sí mismo, ¿no? O también el atuendo del pastor, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Jesús también hacía pues uso de estos gestos, se puede decir, ¿no? En todo caso, esto era para acompañar a esta declaración solemne que dice en el versículo 35: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el último, ¿no? Si alguno quiere ser el primero de todos, será el postrero de todos. No solamente como que es la idea como que de castigo, ¿no? Si tú quieres ser el primero, vas a ser el último. Sino también es que nos está mostrando la manera de ser el primero, ¿no? Ser el último. La manera de ser el primero es ser el último. La manera de ser el primero es el servicio, ¿no? Será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús le gustaba emplear a veces, bastantes veces en su enseñanza, la paradoja, ¿no? Dice pues en Mateo 20:10, ¿no? Muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. O también pues el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que la pierda, ¿no? Por causa de mí, del Evangelio, esa la preservará para vida eterna, etc. Bueno, pues entonces vemos que esto es una manera también de enseñar de Jesús, pero en todo caso la idea está clara, siempre hay el rechazo a la idea de buscar la primacía, a buscar el ser el primero. En el discurso que tuvo Jesús en Mateo 23, contra los fariseos, contra los escribas, etc., ¿no? En el versículo 6 está esa condenación a los que aman los primeros asientos, en los primeros lugares en las cenas y asientos en las sinagogas, que buscan ser, por lo tanto, el primero. Entonces la idea, por lo tanto, aquí es que para ser el primero, tiene que ponerse en el último lugar y no buscar un lugar de autoridad o poder, sino más bien de servicio, ¿no? Esa es la manera con la que se tiene la autoridad en el reino, en la iglesia, en el servicio al Señor, ¿no? En el servir a los demás, ¿no? En el mundo, el que tiene el poder es el primero, ¿no? Y cuando uno llega arriba, se encarga de limpiar, de
de posibles rivales a su alrededor, ¿no? Para que él sea el único que mande. Y bueno, pues en la iglesia tendría que... No vale este modelo del mundo, ¿no? Sino ha de ser el de la negación a uno mismo, la abnegación, el tomar el último lugar. Y bueno, pues esto también, digamos, que sorprende cómo esto ha podido entrar en la iglesia hasta el punto que, bueno, la idea misma, ¿no? del sistema episcopal, pero también del papado, ¿no? Es precisamente esta, de la primacía, del primado, de que haya un príncipe, de que haya un rey. El Papa es el rey, es el primero, ¿no? Y de hecho, pues están dándole la razón aquí a los discípulos, ¿no? ¿Quién es el que ha de ser el príncipe entre nosotros? ¿Quién es el que ha de ser el primero? ¿Quién es el que ha de tener la primacía, no? Entonces ellos dicen, no, sí, claro, el que ha de tener la primacía, el que la tuvo fue Pedro, y después también todos los supuestos seguidores de él en Roma. Son el primero de todos. ¿No se dan cuenta que esto está en abierta contradicción con lo que dice el Señor Jesús aquí? De que el que quiera ser el primero será el servidor de todos. Pero entonces ellos te vienen y dicen, no, sí, es que el Papa, ¿sabes?, es el siervo de los siervos de Dios, ¿no? Es uno de sus títulos, ¿no? Y entonces, ¿qué se dice a esto? Es que eso son solamente palabras. Él no es el siervo de siervos de ningún siervo, Él es el Señor de todos, ¿no? Él es el Señor de todos, Él no está, nadie le puede decir nada, Él está por encima de todos y, bueno, pues Él juzga a todos y no es juzgado por nadie. ¿Y en qué sirve Él? ¿En qué toma Él el lugar del esclavo? ¿En qué toma Él el lugar del siervo de los demás, ¿no? El que vive, pues, rodeado de oro y de riquezas. En fin, en todo caso, esto no pensemos que es un problema solamente de Roma, porque esto es una, digamos, espina clavada en el corazón de los hombres en su estado natural, ¿no? De buscar también digamos, ese primacía, ¿no? De esta manera, por el poder humano, ¿sí? Y bueno, pues entonces para reforzarlo, entonces toma otra imagen visual, ¿no? Otra acción simbólica en el versículo 36. Entonces pues toma a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, entonces Jesús habló. Entonces, bueno, los niños hoy en día sabemos, ¿no? Pues los estimamos mucho, los queremos mucho, nos lo pasamos muy bien, ¿no? Como se suele decir, pues bueno, nos embobamos mucho con ellos, ¿no? Y bien, con toda la razón, ¿no? Pero antiguamente en Israel, y también supongo que en los demás era algo general, había, digamos, o sentían la gente menos emoción por los niños, ¿no? Menos emoción por los niños, y eso pues era en cierto modo también razonable debido a la alta tasa de mortalidad infantil. La mayoría de los niños no pasaban de los 5 años, ¿no? No pasaban de los 5 años. Y entonces, pues, claro, cuando tenías un niño te alegrabas, etcétera, pero digamos que te distanciabas algo emocionalmente, digamos, de estos niños, porque siempre estabas preparado para lo peor. Entonces era a partir de los 5 años, ¿no? Más o menos cuando ya se le empezaba a tratar normalmente, ¿no? Porque ya había pasado, digamos la prueba, ¿no? Bueno, pues entonces aquí cuando dice el Jesús, cuando lo toma en brazos y dice el que recibe en mi nombre a uno de tales niños, a mí me recibe, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, aquí no está diciendo, el mensaje de Jesús no es el mensaje a sus discípulos no es que ellos se tienen que volver como niños, ¿no? No es que ellos deben de tener digamos, características de los niños, de la inocencia, de la dependencia, de creer cuando el padre te dice algo, ¿no? Eso en otros lugares, ¿no? Cuando dice que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos, pero aquí no está diciendo esto, porque aquí está tomando al niño en el sentido del estatus.
de la posición en la familia, en la sociedad, ¿no? El lugar de honor, de honra. El niño, pues, era, digamos, lo último. Entonces, la idea aquí que está transmitiendo Jesús es la que hay que ponerse entonces en el lugar del niño, en el lugar de aquel que nadie hace caso, de aquel a que nadie presta atención o que nadie le concede importancia. Y esto, pues, recordemos, en el contexto del ministerio. En el contexto del ministerio de los seguidores de Jesús. Y esto, pues, nos tiene que llamar la atención. Porque, a ver, ¿quién quiere ser el último? ¿No? En la vida en general, no, incluso en el servicio del Señor. ¿Quién quiere ser el último? ¿Quién quiere ocupar la última posición? ¿Quién? ¿Quién quiere estar en el último lugar de servicio sin ser reconocido y sin ser, pues, tenido en cuenta? Lo podemos traspasar a nuestros días, ¿no? Por ejemplo, ¿quién quiere ser pastor en una iglesia de muy pocos? ¿O quién quiere ser pastor, por ejemplo, en el campo? ¿No? En el campo, porque quiero decir, en el campo, ¿no? En zonas rurales con muy poca gente, ¿no? En lugares de poca importancia, donde se decide muy poca cosa, ¿no? Si quieres hacer algo importante en tu vida, vete a la ciudad. Ya le decía eso los hermanos de Jesús a Jesús. Quien quiere hacer algo se muestra al mundo. ¿Tú quieres realmente hacer algo? Pues ve a un lugar importante, ve a una gran ciudad, a una capital, ¿no? Ve a una capital. Entonces serás allí un arzobispo. Entonces tendrás importancia, tendrás gente, digamos, a la cual vas a influir y gente a la cual vas a, digamos, a, entre comillas, mandar, ¿no? ¿Quién quiere, por lo tanto, pues hacer esto, ¿no? O alguien podría decir, bueno, si es solamente por un tiempo, pues está bien, ¿no? Pero luego ya me llegará, ¿no? Ya me llegará a mí algún día. Bueno, ¿y si no te viene? ¿Y por qué te tiene que venir, además? ¿Por qué te tiene que venir? ¿Es algo de justicia? He encontrado esta cita de Sproul, no es mía, ¿no? Pero bueno, lo digo porque no creo que lo pueda decir con mejores palabras que las suyas. Dice, cada uno de nosotros ha nacido con una aspiración para ser relevante. Queremos que nuestras vidas sean importantes. No queremos dejar de alcanzar los objetivos que perseguimos en nuestras vidas. La última cosa que queremos hacer es ser el último. No estamos satisfechos con la mediocridad. Soñamos con la gloria, con ganar, con alcanzar el pináculo del éxito, con alcanzar la cima, con llegar a la grandeza, con ser el mejor. ¿No es así? Esto es lo que está en el corazón de todos nosotros. Y a veces me he sorprendido, pues a mí mismo, hablando en estos mismos términos y casi con estas mismas palabras. No queremos dejar de alcanzar los objetivos que perseguimos en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues entonces en el fondo pues es lo mismo, de lo cual también hay que arrepentirse. No quiero dejar de ver aquello por lo cual uno ha luchado. Bueno, pues tenemos que decir, ¿no? Cuando decimos esto, cuando hablamos esto, tenemos que hablar a nuestra propia alma, decirte, cállate ya, viejo, porque lo importante no es lo que tú quieras. No es lo que quieras tú o no. Lo importante es lo que quiere el Maestro, lo que quiera el Señor de ti. Es lo más importante. Con lo cual, pues, para hacerlo también tenemos esta palabra de ánimo de Jesús, ¿no? Cuando dice que, bueno, pues a quien lo recibe, a Él lo recibe. A Él, a Jesús. Y si lo recibe a Jesús, recibe también al Padre que lo envió. Entonces, bueno, está hablando entonces del niño que lo recibe, ¿no? Lo recibe a Jesús. No está, creo, aquí hablando en un sentido general de todos los niños, ¿no? De todos los niños del mundo. Como a veces también habla de todos, bueno, de los pobres, entonces se utiliza de todos los pobres del mundo, ¿no? O de todos los enfermos del mundo, ¿no? Mateo 25, ¿no? Y entonces se emplea la palabra de los oprimidos del mundo y hay bastante teología de la liberación también entre nosotros, entre nuestras filas. Pero aquí la cuestión es el que reciba al más pequeño, al más insignificante, al menos exitoso, al menos valorado, al que está en la última posición en el servicio de Jesús. A Él
pues al que le da la bienvenida en mi nombre, es decir, porque está sirviendo a Cristo y porque por honor y por honrar a Cristo, pues entonces lo está sirviendo a Él y entonces está sirviendo también al Padre. Bien, pues entonces fijémonos, no somos siervos inútiles, eso es lo que somos, hermanos, y por lo tanto no queramos ser otra cosa. No queramos ser otra cosa, no busquemos para nosotros grandeza y que estemos contentos con lo poco, lo mucho, lo regular que el Señor nos dé. Y bueno, pues que ese sea el camino de la abnegación, un camino de la cruz, ¿no? Muchas veces se habla de la teología de la cruz, ¿no? Que no estamos, no tenemos que ser abogados de la teología de la gloria. Hemos de la teología de la cruz, pero realmente no solamente de palabra, ¿no? Todo el mundo habla bien de la teología de la cruz, pero después está por ver si queremos tomar la cruz realmente en nuestra vida o solamente de boca, que no sea así en nuestro caso, sino que sea de boca, sí, y también de hecho, que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos su cruz, siguiéndolo cada día. Y siguiendo así, pues, este camino de la cruz, somos partícipes de la cruz de Cristo, también ante el mundo, y de esa manera, pues, quien nos puede recibir, dar la bienvenida, reconocer, aunque sea solamente un poquito, están también reconociendo a Cristo y al Padre. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.